te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que podemos conectarnos, Señor. Gracias por este momento, Señor, que podemos estar unidos con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Señor, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por nuestros trabajos, Señor. Queremos, Señor, ser agradecidos, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Queremos pedirte, Señor, perdón, Señor, por este mundo, Señor. Perdón, Señor, por los que no te conocen, Señor. Perdón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos que tú estés tocando, Señor, ahí donde hay enfermedad, Señor. Tu mano de poder esté alcanzando, Señor, sobre la vida de Lili, Señor. Señor, para que tú acomodes, Señor, su cuerpo, Señor, todo malestar que ella tenga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, por tus llagas nos sanamos, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú sanes la vida de Lili, Señor, que ella pueda encontrar paz, Señor, en estos tiempos, Señor, que pueda conocerte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en el hueco de tu mano, Señor, la vida de Lili, Señor, bajo tu cobertura, Señor, para que seas tú guardándola, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, queremos pedirte, Señor, por la vida de Vale Ríos, Señor, que tu presencia esté en ella, Señor, que tú estés, Señor, quitando toda dolencia, todo molestar, Señor, en su garganta, Señor, en su cabeza, en su cuerpo, Señor. Llévate toda carga, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Libera su cuerpo en esta hora, Señor, que ella pueda ser libre, Señor, de toda dolencia. Amén. En el nombre de Jesús, gloria, Señor. Declaramos sanidad sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos la vida de Melina, Señor, para que tú estés guardando su parto, Señor, a su beba, Señor, que la estés guardando, Señor, de todo mal que hay en los aires, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Guardamos la vida de Alma, Señor. Señor, guardamos la vida de Melina, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que allanes los caminos, Señor, para que ella pueda tener tranquila su bebé, Señor, rodeada de ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de Oscar, Señor, para que tú seas, Señor, trayendo sanidad y libertad, Señor, sobre él, Señor. Que pueda sentir, Señor, las oraciones de la iglesia, Señor, que puedas sentir tu presencia, Señor, en este tiempo, Señor. Acomoda, Señor, a esas personas, Señor, que lo van a ir a ver, Señor, que él pueda entregar, Señor, su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, sigue obrando en esta noche, Señor. Ponemos delante tuyo cada matrimonio, Señor, cada matrimonio, Señor, cada joven, cada mujer, cada hombre, Señor, que hoy se determina a seguirte, Señor, que hoy se determina a confiar en ti, Señor. Y si entra, Señor, incredulidad en este tiempo, Señor, quítala, Señor. Sabemos, Señor, que tus caminos, Señor, son por fe, Señor, son por fe, Padre Santo, que podamos ser guiados por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que no es por vista, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ver, Señor, con esos ojos espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Señor. Bendecimos cada matrimonio, Señor, los levantamos, le damos nueva fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada hijo, Señor, bendecimos nuestros trabajos, Señor, aún, Señor, el estudio de Antonella, Señor, lo ponemos delante tuyo, Señor, para que ella pueda, Señor, tener entendimiento, Señor, y sabiduría, Señor, delante de los parciales, de los exámenes que ella tenga que hacer, Señor. La bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, Señor. Y te decimos, Señor, que te amamos, Señor, y que queremos entrar en tu presencia, Señor. Que tú habites, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Señor, bendice esta palabra, bendice cada cosa, Señor, que vamos a hablar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tu presencia y tu reino se establece en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ivancho apareció. Ivancho, ¿dejaste la almohada? ¡Lauri! Hola, Lauri. Bendiciones Hola, a Lauri. ellos también. Dios los bendiga entonces todos. Y bueno, a propósito de la oración, ¿no es cierto?, que estaba haciendo Vale, hablaba, una de las palabras que dijo fue la incredulidad, ¿no es cierto? Y cómo la incredulidad justamente nos hace de que nuestra fe se debilite, que nuestra fe se desgane, que nuestra fe desaparezca, en algunos casos, ¿no es cierto? Y cómo hace que la incredulidad entre en nosotros, ¿no es cierto?, y nos produzca un grado de temor tremendo que nos paralice espiritualmente. Entonces yo te quiero leer en el libro de Mateo, en el capítulo 17, verso 14 al 20, que el título dice: Jesús sana a un lunático, a un muchacho lunático. Mateo 17, verso 14. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo: por vuestra fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí para allá, y nada os será imposible. Amén. Es tremendo, ¿no es cierto?, lo que pasa acá, cómo los discípulos en ese tiempo empezaron a dudar, ¿no es cierto?, del poder de Dios, ¿no es cierto? Y a veces esa incredulidad no nos permite recibir la bendición, y no dejamos que el otro también perciba o reciba la bendición, ¿no es cierto?, que viene de parte del Señor. A causa de mi incredulidad, ¿no es cierto?, a causa de mi incredulidad que va creciendo día tras día, y que lo único que hace es separarme cada vez más de Dios, ¿no es cierto? Porque a través de esa incredulidad que crece en mi ser, mi fe se va debilitando, mi fe va menguando, mi fe va desapareciendo, y ya no tengo más fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que nos pasa cuando la incredulidad, ¿no es cierto?, llega a nuestras vidas. Yo me imagino en ese tiempo, ¿no es cierto?, cuando le trajeron al muchacho endemoniado, ¿no es cierto?, con convulsiones, baboso, todo lastimado, golpeado, cuando se lo trajeron delante de los discípulos, ¿no es cierto? Me imagino los discípulos ahí en ese momento haciéndose preguntas, ¿no es cierto?, diciéndose: a ver, che, ¿vos te animás a reprender a este demonio? ¿No es cierto? Mirá que este caso es difícil, no sé si vas a poder reprenderlo. Mirá, yo en mi caso voy a hacer todo lo que tenga, pero mucha confianza no tengo. Y ahí es el problema, ¿no es cierto? Cuando miramos la circunstancia y no miramos lo grande que es Dios, nuestra confianza se va debilitando, ¿no es cierto? Y ahí es cuando la incredulidad viene a nosotros y nos hace flaquear. Y ahí es cuando empezamos todos a dudar. Empezamos a dudar,
empezamos a decir, ¿realmente Dios me quiere bendecir? ¿Realmente Dios quiere de que yo haga esto que Dios me ha mandado a hacer? Entonces, eso como matrimonio a veces también nos paraliza, ¿no es cierto? Porque entramos en un océano de dudas, de desconfianza, de incredulidad, y estamos ahí, cargando toda esa mochila, las olas, las tormentas, las circunstancias que nos tocan vivir diariamente como matrimonio, como joven, no nos deja ver más allá, ¿no es cierto?, de lo que vemos. No nos deja ver esa tierra prometida que tiene preparado Dios para nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos inmersos, bien, navegando a la deriva en un océano de incredulidad. Y la incredulidad lo que hace en nuestras vidas es paralizarnos, nos paraliza espiritualmente y no nos deja avanzar. Entonces estamos a la deriva y estamos y andamos y no sabemos qué hacer, vamos a la iglesia a calentar una silla, estamos en un matrimonio, estamos juntos porque la verdad que no tengo a dónde ir y bueno, y te aguanto y tengo que estar con vos. Entonces, que podamos en este tiempo empezar a remar, ¿no es cierto?, en ese mar de incredulidad para poder llegar a esa tierra que Dios nos quiere dar, que es una tierra de paz, de amor, de fe, de esperanza, ¿no es cierto? Y no estar sumergido en esa desconfianza continua, ¿no es cierto?, diciendo, che, a ver, mañana, ¿qué irá a pasar? ¿Qué tendrá preparado Dios para mí el día de mañana? ¿Será que Dios me quiere bendecir acaso a mí? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis hijos si mis hijos no se portan bien? Y te empieza a generar una desconfianza, ¿no es cierto? Y decir, bueno, a ver, tengo que hacer algo. Entonces, como matrimonio, como joven, bien, de Dios, empezar a dejar la desconfianza de lado, la incredulidad de lado, y empezar a remar en ese mar, ¿no es cierto?, para poder empezar a llegar a esa tierra prometida, no dejando que la duda ni el temor nos paralice. Dice que el temor es algo muy malo, ¿no es cierto?, que nos paraliza porque tenemos miedo a algo que va a pasar, ¿bien? Entonces, cuando tenés miedo, cuando crees que algo va a pasar, te paralizás. Entonces muchas veces decís, no, yo no voy a servir en la iglesia porque a ver si el otro hermano se enoja. No, yo no le voy a contar algo a mi señora, tengo secretos con ella porque si yo le llego a contar algo, ella se va a enojar conmigo. Y no es así. Entonces, empezar a dejar el temor de lado. Y el miedo también, ¿bien? Es un sentimiento, el miedo, que altera el ánimo. Entonces ya cuando tenés miedo desconfías absolutamente de todo, ¿no es cierto? Hasta de la persona que tenés al lado. Porque le mandan un mensaje, el celular de Valeria, por ejemplo, suena a cada rato y a toda hora. Entonces, imagínense a mí si yo empiezo a tener todo el tiempo miedo. Le mandan los profes, le mandan los chicos, le mandan esto, le mandan lo otro. Entonces, si yo empiezo a tener miedo en mí, la desconfianza empieza a entrar. La duda, el desánimo. Y eso me produce mucha angustia en mi corazón. Entonces, la duda, el miedo y el temor, dejarlo de lado y empezar a aumentar esa fe que Dios ha puesto en nosotros, ¿no es cierto? Y la incredulidad, empezar a dejarla de lado, ¿no? Como los discípulos que cuando le trajeron, bueno, a ese endemoniado se hacían estas clases de preguntas y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hasta con resignación, el padre de este muchacho endemoniado, fíjense en que hay una expresión ahí, ¿no es cierto?, que dice en el verso 16, dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. O sea, a mí es una expresión de resignación, como diciendo, bueno, lo he traído, no lo han podido sanar, Señor, haz lo que tengas que hacer para sanarlo. Y a veces con resignación nosotros dejamos que los problemas nos agobien, nos tapen,
a veces con resignación dejamos que nuestro matrimonio fracase, con resignación dejamos que nuestros sueños empiecen a debilitarse, con resignación dejamos de que la vida se vaya sin ningún tipo de proyecto. Hoy Dios te dice que en este tiempo tenés que empezar a proyectar, ¿bien? Dejando la incredulidad de lado, dejando el desánimo de lado, la duda de lado, el temor de lado y empezar a proyectar. Bien, nosotros como matrimonio, empezar, bien, a generar confianza el uno con el otro. Si no la Jesús, sí puedo terminar mis estudios en el nombre de Jesús, sí puedo formar una familia en el nombre de Jesús. Los testimonios que han pasado en estos días, y los días anteriores, ha sido de gran bendición, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, porque lo que hacen es que nuestra fe empiece a incrementarse y empecemos a oír la palabra, ¿no es cierto? Entonces uno agarra y dice, yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mi vida, quiero ser prosperado en el nombre de Jesús. Quiero tener una familia en el nombre de Jesús. Había escuchado un testimonio que decía que una señora había puesto, no tenía nada, y con un simple wifi después empezó De la pollería. con la pollería, y después Dios la prosperó. Y a veces nosotros estamos ahí en ese mar de duda, de inquietud, y no sabemos qué hacer. Yo les voy a contar un testimonio de economía, ¿no es cierto? Cuando Valeria trabajaba en el Belén, en el Jardín Cristiano, allá en Lavallol, bueno, nosotros no teníamos a los chicos, y en casa entraban 3 sueldos. O sea, ella tenía los 2 cargos, más lo mío, eran 3. Entonces hubo un año que no diezmamos. Hubo un año que no se diezmó en casa. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué motivo? Justamente no sabemos, ¿no es cierto? Por ahí la duda, como estábamos hablando, el temor a no llegar a fin de mes, el miedo, ¿no es cierto?, a ponernos en angustia, el no poder llegar, ¿no es cierto?, a cumplir objetivos que teníamos planteados, y eso nos traía a nosotros carga, porque no podíamos hacerlo, por más que nosotros queríamos diezmar, no podíamos. O sea, ¿por qué? Porque nuestra incredulidad estaba más arriba que nuestra fe. ¿Me explico? Entonces, por ende, como nuestra incredulidad creció más que nuestra fe, no alcanzaba la plata. No alcanzaba. Y eran 3 sueldos y no llegábamos a fin de mes. O llegábamos ahí, con lo justo. Pero ¿sabes qué pasó? Después de todo ese año nos tuvimos que dar cuenta recién en diciembre, de que el diezmo se da y que Dios provee. Mira lo que pasó. Justo en diciembre dijimos como, vale, bueno, a ver, esto no puede ser que no estemos llegando a fin de mes, tan mal no estamos haciendo las cuentas, claro, y somos 2, no puede ser. Entonces en diciembre dijimos, bueno, vamos a empezar a diezmar, a ver, ¿qué está pasando acá? Dejemos la incredulidad de lado y empecemos a accionar la fe. ¿Qué pasó? O sea, veníamos de 11 meses sin, por ejemplo, diezmar. ¿Bien? Hicimos el diezmo en los primeros días de diciembre, y ya ese mismo mes nomás ya se empezó a ver los frutos. Y mires, hablo de enero del año siguiente, y así en febrero, y así en marzo, y así sucesivamente. ¿Cómo cambió nuestra economía? ¿No es cierto? ¿Cómo cambió de una manera, pero atroz? Entonces, o sea, la plata alcanzaba, teníamos capacidad de ahorro, pero fíjate que tuvimos que estar un año. Nos fuimos de vacaciones, pero tuvo que pasar un año para darnos cuenta de que el Señor es el que tiene el dominio y el control de todas las situaciones. ¿Bien? Y más de la economía de uno. Estamos pasando un tiempo en la cual estamos todos
complicados, ¿no es cierto? Y tenemos que, lo poco o mucho que tenemos que empezar a administrarlo bien, con sabiduría, con fe, con esperanza, seguir proyectando y dejando toda incredulidad de lado, ¿bien? Dejando todo agobio, todo fastidio, ¿viste? A veces nos ponemos odiosos, fastidiosos, ¿viste? Y eso es lo que hace que nuestra fe se decaiga y empezamos a generar conflicto en este caso, con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, ¿bien? Y si no, como joven o como no tan joven, también empezás a contestar mal, empezás a querer desafiar a tus padres, ¿viste? Y porque me ha pasado a mí también, que les he contestado mal, que he estado haciéndome el rebelde, pero bueno, ahí hay que empezar a dejar toda carga en las manos del Señor y dejando la incredulidad de lado, ¿viste? Porque si nosotros no hubiésemos hecho esto desde ese día, y nosotros todavía estaríamos en ese océano de incredulidad, pero remándola a la deriva, no sabiendo dónde ir, tormentas por un lado, tormentas por el otro, y viste que lo que suele pasar a veces, lo que suele pasar muchas veces en realidad, es que las cosas más atroces pasan por el tema de la plata, ¿no es cierto? Entonces, las peleas, ¿no es cierto? Nosotros también hemos tenido peleas producto del dinero. En casa, por ejemplo, el dinero lo manejaba mi papá y mi mamá, bueno, tomá y con esto tirá hasta fin de mes. Y eran 2 mangos con 50. Bien, entonces mi vieja lo tenía que hacer chicle, ¿viste? Pero bueno, entonces, empezar de una buena vez por todas a descansar en Dios. En Marcos 6:33 nos dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas van a ser añadidas. ¿Y aquí está hablando con todas las cosas? ¿Qué piensan ustedes de que pueden, a qué se refiere que dice, cuando dice todas las cosas van a ser añadidas? Todas las cosas. Va a acomodar tu economía, va a acomodar tu trabajo, va a acomodar tu matrimonio, tus estudios, tus sueños, tus proyectos, va a acomodar absolutamente todo, pero necesitamos en este tiempo dar ese paso de fe para seguir adelante. Necesitamos empezar a dar ese paso de fe para afrontar esas tormentas que en este tiempo nos están invadiendo. Yo he estado hablando con un muchacho que también se congrega. Chicos, se va a cortar, nos volvemos a conectar un ratito más. Que se congrega con nosotros y también andaba con problemas matrimoniales, pero bueno, conoce también de la palabra, pero bueno, hay que empezar también a accionar, ¿no es cierto? No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ponerla por obra, por práctica, y empezar de una buena vez por todas a que nuestra fe ahí Valeria está tocando, que empiece nuestra fe a crecer, empezar a mover la llamita que tenemos adentro, nuestras vasijas se empiecen a llenar de ese aceite, ¿eh? Entonces dejando la incredulidad de lado, no dejando que el diablo nos venga a atormentar a todos. Estamos viviendo tiempos donde los matrimonios también están siendo destruidos, donde la gente se está separando, las encuestas mismas lo dicen, a causa de esto, de la pandemia, ¿no es cierto? Pero Dios hoy te dice, tené fe. Dios hoy te dice, tené confianza. Dios hoy te dice, seguí adelante, porque yo estoy contigo, no te voy a dejar, pero necesito que en este tiempo des un paso más, te esfuerces un poquito más, un poquito más, un poco más, y después otro poco más, y después otro poco más. De eso se trata. De eso se trata la fe, de poder alimentarla todos los días, de poder alimentarla todos los días. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada. Absolutamente nada. Qué bárbaro, ¿no? Vos te pones a pensar
Y nosotros tenemos granitos de mostaza en casa, Me lo olvidé de traer. que son chiquititos. La verdad que es un piojito, Sí. ¿no es cierto? Entonces te dice que si tuvieras fe como ese granito de mostaza que es tan diminuto, le dirías a una cosa tan grande y tan inmensa y tan imposible de mover ante los ojos naturales, que se quite de tu camino y se quitará. Entonces es algo irracional para uno, ¿no es cierto? Pero en el mundo espiritual, todo es posible. Todo es posible. Y vos le podés decir a esa montaña, esa Aconcagua de problemas, échate al mar. Correte de acá. Andate. Y se va a ir. Resistí al diablo y él va a huir de nosotros. No es por vista, es por fe. Si vos empezás a ver esa montaña, decís, bueno, ya está, hasta acá llegué. Listo. Acá llegué, acá me quedé, no la pienso escalar ni a palos, porque primero que no soy escalador y segundo que mide 5.979 metros de altura. Imposible. Entonces, ese problema, esa montaña, con un poquito de fe, le podés decir, trasládate de acá y se va a trasladar. Pero depende justamente de nosotros, ¿no es cierto? Como matrimonio, como joven, ¿bien? Empezar a orar por los alimentos también, empezar a reprender al diablo en nuestras cosas cotidianas, empezar a orar juntos, ¿bien? Empezar a interceder juntos. Y eso mata la incredulidad. El amor mata la incredulidad. El amor vence al mundo. ¿Amén? Entonces que podamos en este tiempo salir de ese océano para poder llegar a esa tierra prometida donde Dios nos trae paz y abundancia en fe y bendición para que tú puedas en este tiempo ser a otros también de bendición. No te quedes con la bendición que Dios te dio para vos solo. Empezá a repartirla. Empezá a hablar de Dios, empezá a evangelizar. No importa si estás en la escuela,